Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. Un gusto nuevamente tenerlos presentes. Les agradezco por los envíos de los trabajos que acaban de realizar hasta hace un momento. Muchos grupos han mandado con el límite de tiempo, pero dentro del plazo. Eh, Jóvenes, para empezar la sesión, por favor, me gustaría que levantaran la mano si es que se escucha adecuadamente lo que les estoy conversando. Ok, listo, jóvenes, gracias, gracias. Veo que algunos de sus compañeros todavía no se han conectado, ¿sí? Me imagino que será pues justamente porque han estado terminando el trabajo y no han tenido tiempo de almorzar, etcétera, ¿no? Entonces, igual vamos empezando con la sesión, haciendo la retroalimentación que siempre hacemos, pero teniendo en cuenta, pues, que debemos avanzar también con los contenidos, ¿no? Entonces, para la sesión del día de hoy, o bueno, en función a la sesión que vimos la clase pasada, vimos un poco sobre el método Scamper, ¿sí? Hablamos sobre el acta de constitución del proyecto y dijimos que debía incorporarse todas estas cosas, ¿no? Era importante el nombre y los objetivos del proyecto, que debían ser muy importantes para poder determinar qué es exactamente lo que vamos a hacer, el alcance, el presupuesto, que básicamente el alcance nos delimita el proyecto y nos dice cuáles van a ser todas las actividades que vamos a incluir dentro del proyecto, cuáles van a ser, digamos, las cosas que vamos y no vamos a hacer en el proyecto. Y el presupuesto, pues, es una estimación de más o menos lo que nosotros deberíamos estimar que nos va a costar realizar ese proyecto, ¿no? Adicionalmente a ello, pues, tenemos los roles y responsabilidades que también deberían estar definidos. No sé si Sarita nos comenta que la acción de levantar la mano no está. Bueno, en realidad eso depende mucho, Sarita, de la configuración de tu equipo, porque en realidad la plataforma ya lo tiene establecido, ¿sí? Tus compañeros en el momento en que he dicho para levantar la mano, una buena parte de ellos ha levantado la mano, pero en todo caso, mira, lo que te aconsejo es que explores en tu aplicación, explora en tu computadora y bueno, si es que no hubiera la opción, probablemente es por un tema de actualización, ¿no? Dependiendo ya del equipo con el que cuentes. Pero de todas maneras, si es que por A o B motivos no pueden levantar la mano, pueden escribir al chat, así como muy correctamente lo has hecho. Y a través de eso pueden comunicarse también, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, regresando al tema, habíamos hablado de los roles y responsabilidades y habíamos dicho pues que era muy importante definir quién va a estar a cargo de la dirección del proyecto y quiénes van a formar parte del equipo de proyecto. Nosotros armamos grupos de 4 y esto no necesariamente de una forma, digamos, impuesta, sino que tiene una razón de ser. Eh, los, lo ideal es que pues en la conformación, digamos, de los equipos que trabajan con Scrum, que ya lo vamos a ver qué es, pero en realidad es una metodología ágil de gestión de proyectos, como todas las investigaciones que también son proyectos ágiles, normalmente trabaja con equipos pequeños, ¿sí? Lo recomendado es que sea entre 3, 4 o 5 integrantes a lo mucho. Sin embargo, lo ideal pues sería que sean 4 para poder realizar la retroalimentación interna adecuada. Entonces, todo tiene un porqué, jóvenes, ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Además, habíamos hablado de que el acta de constitución también tiene restricciones, limitaciones y asunciones, ¿no? Y debíamos identificar también a quienes eran nuestros interesados dentro del acta de constitución y aparte pues podríamos hacer ya una identificación con mayor detalle de los stakeholders, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos realizado hasta el momento y el día de hoy pues como ustedes sabrán nosotros estamos trabajando en función a los fundamentos de gestión de proyectos que se encuentran en una guía de gestión de proyectos, que es la guía del PMBOK. Aquí lo voy a colocar, ¿sí? Guía del PMBOK.
la guía del PMBOK, que significa Project Management Body of Knowledge, que básicamente es lo que vamos a analizar en esta sesión. ¿Sí? Esta es nuestra herramienta de trabajo. En función a esta guía, nosotros vamos a pasar todo el trabajo que vamos a realizar en el curso. Entonces, necesitamos conocer mucho más sobre esta guía. ¿Sí? Es muy importante que lo hagamos. Debemos conocer la herramienta, para qué sirve y quién es el que la hizo. ¿Sí? Entonces, antes de eso, antes de hablar sobre la guía netamente, quiero compartir con ustedes una forma, una estrategia, digámoslo así, de poder mejorar, digamos, los objetivos que ustedes manejan, porque he visto que en algunos trabajos que me enviaron, los objetivos no estaban aterrizados, ¿sí? No estaban, no eran realistas, digámoslo así, ¿no? Entonces, básicamente, esta técnica o esta metodología de realizar objetivos SMART es una metodología que nos permite cumplir con ciertos requisitos para establecer nuestros objetivos. Yo sé que algunos de ustedes de repente, después de esta explicación que les voy a dar, se van a dar cuenta de que hay que hacer algunos ajustes de repente en su acta de constitución, etcétera. Entonces, yo les voy a dar un plazo también para que hagan los ajustes correspondientes de acuerdo pues a lo que estamos trabajando, ¿no? Muy bien, los objetivos SMART, básicamente, SMART son las primeras letras en inglés, pues, de una serie de requisitos con las que debe cumplir los objetivos, ¿no? La S es specific, que básicamente significa que un objetivo debe ser específico y que debe responder a la pregunta ¿qué vamos a hacer? Pero en concreto, ¿sí? Debe ser específico el objetivo, no puede hablar pues cosas en el aire. Por ejemplo, mejorar la alimentación humana, ¿no? Eso no es específico, estás hablando de toda la población del planeta Tierra. Tienes que centrarte en especialmente lo que tú vas a hacer, ¿no? Si me dices mejorar la alimentación de los niños de 3 a 12 años con anemia de la provincia de Virú, ahí ya está siendo más específico, ¿sí? A eso se refiere el factor específico. Muy bien. Después, la M significa measurable, que básicamente significa medible. ¿Cómo ustedes van a medir lo que están proponiendo? Ya. Vas a mejorar la alimentación de los niños de 3 a 12 años con anemia en la provincia de Virú. Perfecto. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber tú que estás logrando ese objetivo? Entonces, la palabra medir implica cuánto, de qué manera se va a medir, ¿sí? En qué porcentaje vas a mejorar la alimentación, en qué criterios o qué factores o qué indicadores vas a utilizar para poder determinar que específicamente estás mejorando la alimentación, cómo sabes que no la estás empeorando. Entonces, en tu objetivo tiene que aparecer una cuantidad, es decir, no una cantidad, ¿no? Una cifra, digámoslo así, un porcentaje, algo que me indique que lo vas a medir de tal forma, ¿no? Entonces, si ustedes se percataron del ejemplo que yo les he dado, en el ejemplo que yo les he dado, el objetivo está dividido en sus siglas SMART. Inclusive ahí les he puesto entre paréntesis cada una de las letras para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Luego tenemos achievable, que es alcanzable, ¿sí? Básicamente el objetivo que ustedes se van a plantear no tiene que ser muy soñador, ¿sí? Ustedes tienen que poder llegar con lo que tienen y con lo que desean implementar, tienen que poder llegar a cumplir con este objetivo. Es muy importante, porque sucede muchas veces que nos planteamos pues objetivos que son inalcanzables desde nuestra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que tienen una planta de producción pequeña, ¿no? De néctar de frutas, ¿no?
y tienen una producción, pues, de, qué sé yo, 1000 unidades por semana, ¿no? 1000 unidades por semana, es decir, 4000 unidades por mes. Esa es su producción porque es una empresa micro, pequeñísima, y básicamente como objetivo plantean llegar a vender en este año, qué sé yo, 500.000 unidades por semana, ¿no? Eso no lo van a poder alcanzar, pues, ¿no? O facturar 20 millones de dólares al mes. No lo van a poder alcanzar con lo que tienen, con lo que ustedes han planteado. Tiene que ser realista. O, por ejemplo, muchas empresas cometen este error, ¿no? Cuando están planteando la visión de su empresa, dicen, al 2021 nos vemos como una empresa líder a nivel nacional en la comercialización de tal o cual cosa y que no sé qué y no sé cuánto. Y esta empresa no es ni siquiera líder en su provincia. Entonces, ¿cómo vas a ser líder a nivel nacional si es que no eres líder en tu provincia? Primero tendrías que proyectar ser líder en tu provincia, ¿no? A eso se refiere con alcanzable, es decir, debemos, y esta característica de alcanzable tiene mucha relación con el que sea realista, ¿no? Alcanzable responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se van a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Sí? Y realista es con qué vamos a llegar. Quiere decir que nosotros debemos pisar tierra, ¿sí? Es como que nosotros, imagínense, nos planteemos pues el objetivo de tener un PBI como país más grande que el de Estados Unidos, ¿no? Eso no es realista. Perú tiene 32 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. No es realista. No vamos a poder tener un PBI tan grande como el de ellos porque ni siquiera el país es tan grande, no producimos tanto, y en Estados Unidos pues son muchos más habitantes también. Entonces, debemos ser realistas con lo que planteamos, ¿no? Si vamos a buscar lograr algo. Por ejemplo, por ahí he leído algunos proyectos que decían, vamos a curar el coronavirus. Por favor, jóvenes, estamos hablando de una pandemia que los mejores científicos del mundo ya están cuántos meses estudiándola y todavía no la cura. Y se espera que una cura posiblemente para el virus pues esté dentro de 6 a 8 meses todavía. Entonces, ¿realmente estamos siendo realistas con esto que estamos planteando? Probablemente no, probablemente deberíamos cambiar nuestro objetivo y hablar de prevención, hablar de mitigación, hablar de reducción de síntomas de repente, pero no van a lanzar con que se va a encontrar la cura, porque para empezar, siendo realistas, no tienen la infraestructura, no tenemos el equipamiento, el personal calificado tampoco para poder hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, debemos ser realistas, ¿sí? Con lo que vamos a hacer. Tiene que ser algo que se pueda medir, recuerden, tiene que ser algo alcanzable, tiene que ser algo específico que vamos a realizar y tiene que ser realista. Es decir, su proyecto o su objetivo tiene que ser realizable, ¿sí? Y también debe cumplir con el tiempo, es decir, debe ser un objetivo temporal. Ustedes me deben decir, a tal fecha debemos lograr esto, ¿sí? ¿En cuánto tiempo vamos a lograr esto? ¿O en qué año vamos a lograr esto? Todas esas características deben estar, o con todas esas características debe cumplir los objetivos que ustedes se planteen. Si ustedes plantean un objetivo que no cumple con esto, simplemente su objetivo está en el aire, ¿sí? No lo van a poder medir, no lo van a poder medir. Y por ende, pues su proyecto también está en el aire, porque el proyecto, básicamente cuando nosotros realizamos un proyecto, lo que buscamos para determinar el éxito del proyecto es el cumplimiento de los objetivos. Y si nosotros no cumplimos con los objetivos, puede ser por dos cosas. En primer lugar, porque probablemente no gestionamos bien el proyecto, pero en segundo lugar también porque no planteamos un objetivo concreto, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver.
Y bueno, ya entrando ahora sí, netamente, vamos a hablar de la guía de buenas prácticas para la gestión de proyectos, también llamada la guía del PMBOK, y según el PMI. El PMI es la institución que elaboró esta guía de buenas prácticas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso para conocer la herramienta. Y en base a lo que conversemos el día de hoy, su trabajo, ya les voy adelantando, para la siguiente semana, ¿sí? Va a ser pulir esa acta de constitución, ¿sí? Su trabajo para la siguiente semana va a ser pulir esa acta de constitución, pero con lo que estamos viendo ahorita. Ya ustedes, bien o mal, ya saben lo que quieren hacer. Ya han planteado su idea. Bien o mal, ya han planteado objetivos. Ahora lo que vamos a hacer es pulirla. Y para eso yo necesitaba que me envíen los trabajos para tomar como precedente la información que ustedes me han mandado y ver cuáles han sido las mejoras que han realizado para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a hablar un poco de esta guía. ¿Sí? A ver, en esta sesión vamos a hablar un poco primero del PMI, básicamente, la institución que propone esta guía, ¿sí? Del PMI vamos a hablar específicamente también de la filosofía de gestión del PMI y vamos a hablar del estándar de gestión de proyectos en el que se basa el PMI. Luego vamos a hablar específicamente de la guía, vamos a mencionar aspectos generales, vamos a hablar de algunos conceptos de portafolio, programa y proyecto, vamos a hablar del ciclo de vida del proyecto y del ciclo de vida del producto, ¿sí? Y después, ahí no se ve la diapositiva. Y después vamos a ver algo sobre el rol del project manager o el director de proyectos, que también es algo muy importante. Vamos a tocar las áreas de conocimiento del PMBOK y vamos a tocar también los procesos los grupos de procesos en el tiempo que se establecen en el PMBOK. Y finalmente, algo que les va a interesar muchísimo, estoy seguro, ¿sí? Porque esta gestión de proyecto de esta manera no es solamente un aprendizaje que se queda ahí, que ustedes van a saber aplicar, sino que te ofrece una línea de carrera, ¿sí? Para desarrollarte como profesional en el futuro si es que te gusta este tipo de trabajo o de estudios, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también al final de las certificaciones con las que cuenta el PMI que ustedes tranquilamente podrían acceder en el transcurso de su vida conforme vayan adquiriendo experiencia, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Hablemos del Project Management Institute. Por favor, levanten la mano, jóvenes, si es que se está escuchando adecuadamente para poder continuar con la clase, por favor. Ok, listo. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes, gracias. Entonces, continuamos. El Project Management Institute o el PMI, o en español sería el Instituto de Gestión de Proyectos, ¿sí? Básicamente es una institución estadounidense sin fines de lucro, ¿sí? Una institución estadounidense sin fines de lucro, que se fundó en el año 1969, ¿sí? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Básicamente porque es una institución que ha tenido que pasar desde prácticamente la era de la revolución industrial, ¿sí? Que era antes del año 2000, antes del año 90, perdón, hacia la transformación digital y la nueva era 4.0, que es la era de justamente tecnologías, ¿no? La era tecnológica. Entonces, esta institución ha ido pasando por muchas evoluciones. Cuenta con una certificación que es la más valorada en el mundo. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando del Perú, ¿eh? Estoy hablando del mundo. Es la certificación PMP. Aquí voy a escribir lo que significa PMP. Project Management Professional, ¿sí? Eso significa PMP. Básicamente, esta certificación te acredita como un profesional en gestión de proyectos.
es una carrera prácticamente lo que tú adquieres cuando sacas esta certificación, ¿sí? Sin embargo, tiene muchísimo peso y yo les podría decir que mucho más peso que cualquier carrera profesional que ustedes hayan visto en cualquier universidad aquí en el Perú, ¿sí? Tiene muchísimo peso este certificado, por eso es tan valorado, ¿sí? Su producto más conocido del PMI como institución es la guía del PMBOK, ¿sí? Estamos hablando un poco de eso también. Cuenta con una comunidad de personas ligadas a proyectos en más de 130 países. Y esta es la ventaja de sacar esta certificación, porque esta certificación te avala como director de proyecto en 130 países, es decir, 129 más el Perú, ¿sí? En Perú hay cerca de 2.000 PMP certificados, pero se necesitan aproximadamente, en Perú nada más, 27.000. Ahorita hay 2.000, pero se necesita 27.000 más, ¿sí? Entonces, esta prácticamente es una profesión muy joven en Perú, muy joven, porque obviamente a Perú no llegó directamente en el año 69. Recién, para que tengan ustedes una idea, el capítulo norte de Perú, del PMI, cuenta solamente con 150 miembros. 150 miembros. No estoy hablando de PMPs, estoy hablando de miembros en general, que no tienen ninguna certificación, simplemente han pagado su membresía y nada más, ¿sí? Y dentro de ellos hay poquísimos PMPs, poquísimos, ¿sí? De ello, pues, se deriva mejores oportunidades laborales, definitivamente, mejores ingresos, una mayor posibilidad de éxito profesional, independientemente de la carrera de formación que tú tengas. No interesa, no interesa si eres profesional técnico en industrias alimentarias, no interesa si eres ingeniero, no interesa si eres médico, eres abogado, eres psicólogo. Si tú te certificas como PMP en cualquiera de los rubros, vas a tener un valor agregado muchísimo más grande que cualquier otro profesional en Perú y en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta institución, digámoslo así? Es formular estándares profesionales en gestión de proyectos. ¿Qué quiere decir? Yo no te voy a acreditar a una empresa, no voy a acreditar a una zona de producción como lo hacen las ISOs, por ejemplo, que ya ustedes seguramente más adelante van a escuchar, sino que el Project Management Institute lo que hace es certificar personas, ¿sí? Certifica personas que conocen la profesión de gestión de proyectos, ¿sí? Adicionalmente a ello, otro de sus objetivos es generar conocimiento a través de la investigación e innovación. Entonces, jóvenes, desde ese punto de vista, ¿ustedes creerán que es oportuno que nosotros utilicemos esta guía para este curso de innovación? ¿Será oportuno o no será oportuno? Díganme ustedes. Los leo en el chat, jóvenes. ¿Será oportuno que tomemos esta guía como base para la innovación tecnológica como curso? ¿Será adecuado? Por supuesto que es adecuado, porque esta guía es justamente para eso, ¿no? Formular proyectos basados en la investigación y la innovación, ¿no? Sin embargo, ya no nos estamos centrando pues al conocimiento a nivel nacional y yo les estoy dando un conocimiento a nivel internacional que sirve en cualquiera de los 130 países en donde tiene acceso el PMI. Y creciendo, ¿eh? Porque cada vez son más países los que se suman a eso. Además, otro de sus objetivos es promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación, que son los que vamos a ver al final, ¿no? ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque es importante que conozcamos algo de la institución, ¿no? En el Perú,
tenemos 3 capítulos, ¿sí? Tenemos 3 capítulos. El capítulo Norte Perú, ¿sí? El capítulo Lima y el capítulo Sur Perú. Anteriormente solamente había el capítulo Lima, ¿sí? Y esto empezó a crecer bajo iniciativas, hay que decirlo, sobre todo de empresas mineras en el norte, ¿no? Que necesitaban profesionales capacitados, pero que sean de la zona. Y justamente, pues, se crearon estos capítulos. Pero como les decía, esta es una profesión muy joven en Perú, muy joven. ¿Sí? En el norte son 150 miembros, pero con certificación será pues el 1% de ellos, ¿no? No hay más que certificados, son poquísimos, justamente porque la evaluación de certificación es muy rigurosa, la más rigurosa que existe, la más rigurosa que yo haya visto. Ni mi examen de admisión, ni dentro de la Universidad Nacional de Trujillo, en cualquier examen que haya tenido, es tan riguroso como el examen que toma el PMI, ¿sí? Sin embargo, es una carrera de resistencia más que de velocidad. Es cuestión de sentarse a estudiar poco a poco, y poco a poco también se van logrando estos conocimientos con la experiencia, obviamente, también de la mano, y transcurrido una experiencia, un tiempo de estudio, pues se puede optar por una de estas certificaciones, ¿no? Entonces, estos son los capítulos que hay en Perú. Ahora, ¿cuál es la filosofía de gestión de proyectos del PMI? Como les decía hace un momento, certificar personas. Yo no certifico cosas, dicen ellos, yo certifico personas, ¿sí? El conocimiento de las personas. Por ende, en este sector, digámoslo así, de la gestión de proyectos, no hay que el compadrazgo, no hay que la vara, no hay que esto que el otro. No, no, no. Aquí no entra la criollada. ¿Por qué? Porque se certifica el conocimiento de las personas. Es decir, todos los que están certificados han tenido que ganárselo con su propio esfuerzo. No hay otra forma de certificarse. ¿Sí? Es una organización muy ética, muy transparente. Otra de las filosofías que tiene el PMI es recopilar buenas prácticas de gestión de proyectos. El PMI históricamente ha tomado las buenas prácticas de todos los proyectos de la humanidad conocidos, desde Machu Picchu y las pirámides de Egipto hasta los proyectos que se están realizando el día de hoy todavía, ¿sí? Absolutamente todos los proyectos de la humanidad, de todos los rubros, de todos los calibres, absolutamente todo, pero en función a sus buenas prácticas, todo está recopilado, estructurado, integrado y resumido, digámoslo así, en la guía del PMBOK. Entonces, cuando ustedes emprenden algo y tienen esa duda, pues, de que, ay, ¿qué conocimiento me faltará? No, no me siento seguro. Ah, ya. ¿Quieres sentirte seguro? El conocimiento que necesitas está en esta guía, ¿sí? No es como que, ay, necesito aprender de esto y del otro. No, no, no. Ya la pólvora está descubierta. Esta guía es la que te va a ayudar a concretar ese conocimiento que te falta, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Otra de las filosofías es generar conocimiento y documentarlo, ¿sí? A lo largo de que nosotros vamos realizando acciones constantes con nuestros proyectos, vamos generando conocimiento. En la investigación, el desarrollo y la innovación generamos conocimientos, son nuevos productos los que nosotros proponemos normalmente. Entonces, el PMI te dice, bueno, todo esto que tú has investigado y has descubierto, documéntalo y ponlo en un marco de lecciones aprendidas para tu empresa y comunícalo también, porque a lo mejor alguna buena práctica que tú has realizado se puede también incluir en este manual. Entonces, desde cualquier parte del mundo se reciben todo el tiempo una cantidad impresionante de conocimiento y documentos en función a estas buenas prácticas y se van estandarizando y actualizando. Actualmente nosotros nos encontramos en la 6ª edición de esta guía, pero el próximo año, que ya se cumple el 3er año desde la promulgación pues, de esta guía,
básicamente el próximo año aparece la 7ª edición y seguramente va a traer novedades, va a traer nuevas cosas en función a la gestión de proyectos, pero normalmente conforme se actualizan las guías actualizadas toman como base la guía anterior. Entonces es oportuno también manejar esta gestión de proyectos en función a esta guía. Normal, no hay ningún problema porque en este año que ustedes están llevando innovación tecnológica conmigo, ¿sí? Les voy a explicar lo de la 6ª edición. Y cuando llevemos innovación tecnológica el siguiente año, en lácteos me parece que llevan, en lácteos y en cárnicos, entonces ahí trataremos ya la 7ª edición, pero ya ustedes obviamente van a tener la base de la 6ª, va a ser mucho más sencillo entenderlo, pues, ¿no? Muy bien. Otra de las filosofías importantes del PMI es establecer un vocabulario común en la gestión de proyectos. Hay un gran problema en la gestión de proyectos a nivel internacional, y es que todos los países tienen diferentes culturas. Y muchas veces yo puedo decir aquí en Perú una oración, y esta oración tiene un significado diferente en Colombia que en México, por ejemplo, o diferente en Brasil y diferente en España, ¿sí? Entonces, lo que busca el PMI justamente es estandarizar esto y generar un lenguaje común en todo el mundo. Un lenguaje común así como las matemáticas, por ejemplo, que las matemáticas son lo mismo aquí en Perú que en China. Un lenguaje común como la música, por ejemplo, que las notas son las mismas aquí que en China. Entonces, lo mismo busca hacer el PMI, generar un lenguaje común que sea uniforme para todo el mundo y por ende todo el mundo lo puede entender. ¿Sí? Todo el mundo lo puede entender. Además, ellos buscan velar por el cumplimiento de la ética en la conducta profesional. Yo les decía hace un rato, esta es una institución súper ética. Aquí no hay corrupción, no entran, no están con la criollada, como se dice, ¿no? Aquí las cosas se ganan a pulso, por propio esfuerzo y por propios logros. Y tiene mucho que ver la ética, al punto de que el PMI tiene una institución internacional de ética que regula cómo es que está la ética en cada uno de los profesionales certificados a nivel mundial, porque ellos cuidan mucho la certificación que tienen. Entonces, el prestigio de la certificación, sobre todo, ¿no? Entonces, están constantemente monitoreando, auditando y una serie de cosas, pero básicamente, pues, eso es lo que hace muy bueno el trabajo a través de esta herramienta, puesto que la transparencia, digámoslo así, y la honestidad son valores que ellos inculcan en todo momento. Y a quienes nos gusta o nos parece ganarnos las cosas por nuestro propio esfuerzo, realmente es un ambiente ideal, ¿no? Es un ambiente ideal para poder desarrollarnos, porque no vas a tener el problema de que te van a poner a un jefe totalmente incompetente, pero por vara, ¿no? Eso sucede mucho en las empresas, por ejemplo, ¿no? Y en el sector público, ni qué decirlo, ¿no? Conozco muchos casos cercanos de colegas y de familias, ¿no? En donde normalmente viven ellos hostigados por tener una formación profesional óptima, pero tienen jefes que no tienen ninguno de esos logros, pero son amigos pues del gerente, del dueño de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, o son familiares de ellos. Eso lamentablemente es un mal endémico en nuestra sociedad. Inclusive lo estamos viendo ahorita, ¿no? En un caso muy conocido del famoso Richard Swing. No sé si estarán ustedes atentos a las noticias, que se está hablando pues de que este individuo no tiene ningún lauro profesional y ha estado generando contratos con el Estado de más de 30.000 soles en el Ministerio de Cultura todavía, ¿no? E inclusive sale un video de él jactándose y diciendo de que por causa de él pues había logrado que renuncie una ministra, ¿no? Entonces, realmente pues
ahí se puede evidenciar justamente este problema endémico que tenemos, que no es de ahorita, que estamos hablando de que se ha venido cultivando no de 10, de 20 años, estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? Estamos hablando pues de lo que nosotros conocemos como corrupción y que tanto daño nos ha hecho como país, como sociedad general y como humanidad, ¿sí? Porque esto hay en todos lados, no solamente aquí. Entonces, encontrar una institución que te permita, pues, no tener que lidiar con esa situación, realmente, jóvenes, es una muy buena alternativa. Yo se los digo, no solamente por mi experiencia, sino también por que me gustaría de que todos ustedes pudieran acceder, pues, a estas certificaciones. Es muy importante, ¿no? Les va a permitir mejorar la calidad de vida que tienen ahorita, pero de manera exponencial, digámoslo así, ¿no? Muy bien. Además, otra de las filosofías, digamos así, de la gestión de proyectos del PMI es incrementar el porcentaje de proyectos exitosos en el mundo. ¿Sí? Hay una frase que dice que, pues, eh, cuando te comienzas a involucrar con el PMI, empiezan a suceder cosas buenas, ¿no? Entonces, es exactamente lo que ocurre con los proyectos que se realizan en función al PMBOK sobre todo, ¿sí? Lo que ocurre básicamente es que todo el nivel de detalle, información y conocimiento que está en esta guía, básicamente no hace que tu proyecto sea perfecto, ¿sí? Pero en función a cómo lo apliques, te puede garantizar una mayor probabilidad de éxito en lo que te has planteado. Si lo vemos en porcentajes, digamos que si tú empiezas a emprender con dinero pero sin conocimiento, tienes casi el 10 o 20% de probabilidades de lograr éxito y el 80% de fracasar, ¿no? Si tú empiezas a, digamos, un negocio con conocimiento y sin capital, estás pues con un 50-50, digámoslo así, ¿no? Pero se habla de que la garantía del PMBOK y del PMI como institución es justamente de que el éxito que tú podrías llegar a alcanzar en tu proyecto puede generar un 90 o 95% de probabilidades de que logres los objetivos del proyecto. Y eso es muy importante, ¿sí? Normalmente lo que más nos detiene a nosotros es la probabilidad de perder o ganar, es decir, la incertidumbre. Sin embargo, si tú tienes una herramienta que es difícil de aprender, es cierto, según lo que normalmente se suele conocer, todo el mundo dice que es difícil, por eso nadie lo quiere aprender, pero después que lo empiezas a estudiar te das cuenta que en realidad todo responde a la simple lógica, sino que a veces no lo vemos, ¿sí? Eh, y llegamos a un punto en el que ya tenemos esta herramienta que podemos utilizar y si la utilizo voy a tener 95% de posibilidades de tener éxito con mi negocio, con mi empresa. Es decir, el riesgo de tu inversión lo reduce al mínimo, ¿sí? Lo reduce al mínimo. Y por eso justamente es que se incrementa el porcentaje de proyectos exitosos, ¿no? Además, otra filosofía del PMI es gestionar proyectos de manera estandarizada. Ojo, el PMI da una guía y en función a esa guía, que es un lenguaje estándar, se empiezan a diseñar los proyectos, ¿sí? No es que la guía te enseña cómo diseñar un proyecto. La guía es una base y a partir de ahí tú diseñas tus proyectos, ¿sí? Y luego, garantizar la mejora continua de la profesión de la gestión de proyectos. Definitivamente, con todo lo que se ha mencionado anteriormente, pues la mejora continua es inevitable en la gestión de proyectos, ¿no? ¿Cuál es el estándar de gestión de proyectos en el que se basa el PMI y específicamente la guía del PMBOK? Bueno, hay un estándar del Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos que fue prácticamente adoptado por una ISO, que es la ISO 21500-2012, que se llama Orientación sobre la Gestión de Proyectos. Es un estándar internacional, ¿no?
Y bueno, los estándares de gestión de proyectos se encuentran más a detalle en la segunda parte de la guía del PMBOK, que también se las he pasado, me parece, pero de todas maneras se los voy a volver a enviar para que lo tengan. Ya, es muy importante. La guía aproximadamente tiene cerca de 800 páginas, ¿sí? No se estudia de un momento a otro. No vamos a estudiar toda la guía aquí en el curso, solamente vamos a tomar lo importante para los proyectos de innovación. Lo importante, ¿sí? Lo más importante. Porque esa guía es estándar para todo tipo de proyectos, ¿no? Inclusive proyectos mineros, de infraestructuras, de construcción. Entonces, esos proyectos requieren otro nivel de detalle. Nosotros vamos a trabajar innovación, que es básicamente hacer masiva el producto de una investigación. Entonces, tenemos ciertos componentes de esta guía que nos van a servir, que lo vamos a ir trabajando. No vamos a trabajar todos, de nuevo les repito, solamente lo que nos va a ser útil. ¿Sí? Bien, y entramos ya netamente a estudiar un poco de la guía. ¿Ya? La guía del PMBOK. ¿Qué significa PMBOK? Significa Project Management Body of Knowledge, es decir, el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos. ¿Sí? La versión vigente es la sexta y se lanzó en el año 2017. Como les decía, cada 3 años se renueva esta guía. Estamos en el año 2020. Este 2020 termina, el 2021 ya se lanza la nueva guía del PMBOK, ¿no? La 7ª edición. Es una recopilación de buenas prácticas en gestión de proyectos a lo largo de la historia en todo el mundo. Eso ya les expliqué un poco. Es la base sobre la cual el Project Manager y la organización construyen los procedimientos, manuales y protocolos de gestión de proyectos. Como les decía, esto es una base y sobre eso construimos los proyectos. ¿Sí? Y para entender qué es la guía del PMBOK, primero tenemos que entender qué no es la guía del PMBOK. ¿Sí? El PMBOK no es una guía rígida, ¿sí? Pues se aplica en la mayoría de proyectos la mayoría de las veces. Eso es lo que yo les estoy mencionando, ¿no? No necesariamente tenemos que aplicar las 800 páginas del PMBOK, porque nosotros podemos seleccionar lo que nos va a ser útil nada más, ¿sí? Es lo que yo justamente les estoy proponiendo, ¿no? Este filtro previo de sacar lo importante para el tema innovación del PMBOK, ese trabajo yo ya lo hice. Lo único que necesitamos ahora es adecuarlo a sus proyectos y ya está. No es una cosa, digamos, estratosférica que estamos realizando, simplemente estamos tomando lo más importante y aquí justamente se nos dice que es permitido, ¿sí? Es permitido. Ahora, dependiendo de la magnitud del proyecto, también será necesario un mayor nivel de detalle, ¿sí? Va a depender mucho de eso. Va a depender mucho de eso. La guía del PMBOK tampoco es perfecta, ¿sí? Pero es mejor. Porque imagínense, si aplicando todo esto, aún así existe un 5%, un 10% de incertidumbre de que podrían salir las cosas mal, imagínense no aplicándolo. O sea, todo es adverso, ¿no? No podrías planificar adecuadamente lo que vas a realizar. ¿Qué tampoco es la guía del PMBOK? No es un procedimiento, ¿sí? No es un conjunto de pasos a seguir, justamente por lo que les decía, que no es rígida, ¿sí? Es una guía nada más sobre la cual nosotros podemos construir conocimiento, ¿sí? Pero no es un conjunto de pasos, ¿sí? No es un protocolo tampoco, no es un manual, ¿sí? No es un manual de pasos a seguir tampoco. Tampoco es un estándar, ¿sí? Tampoco es un estándar. Lo que es el estándar es el lenguaje que usa, pero la guía en sí no es un estándar, ¿sí? Y el lenguaje que usa no se acredita mediante una certificación. Los que acreditan son las personas que manejan ese lenguaje con las certificaciones que ofrece el PMI, ¿sí? Entonces, todo esto no es el PMBOK. Vamos a ver ahora que sí es el PMBOK. O bueno, ya lo habíamos mencionado, creo. Sí, bueno, aquí habíamos mencionado mucho de eso. ¿Qué es? Pues es una guía, como les decía, es una base de conocimiento
todo el conocimiento está recopilado y en función a eso nosotros construimos nuestros proyectos. Luego vamos a hablar sobre el portafolio, el programa y el proyecto. Aquí hay una diferencia, estas son definiciones ya dentro de, digamos, la guía del PMBOK, pero que va a aplicar a lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Seguramente alguno de estos términos ustedes lo han escuchado. Proyecto, eso lo hemos escuchado en el curso, pero programa y portafolio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Han escuchado la palabra programa de industrias alimentarias, seguramente, ¿no? O han escuchado la palabra portafolio de proyectos, ¿sí? De algún vendedor o de alguna empresa, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué significan esas palabras, ¿sí? En primer lugar, habíamos dado la definición de proyectos ya, y habíamos dicho que un proyecto, ¿qué era un proyecto, jóvenes? ¿Sí? Es un esfuerzo temporal, ¿para qué? A ver, me continúan la definición, por favor, en el chat. Los proyectos son un esfuerzo temporal, ¿qué cosa? Que se llevan a cabo, ¿para qué? A ver si han revisado sus definiciones. Me responden al chat, por favor, la definición de proyecto. ¿Sí? Han hecho su acta de constitución. Entiendo que esa definición de proyecto la manejan al revés y al derecho. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo me han mandado su trabajo? Ahí tienen la definición de proyectos, jóvenes. Tienen que estudiar, jóvenes. ¿Sí? Ya esta es una advertencia. Es lo más básico de proyectos, es la definición. Tienen que conocerla. ¿Sí? A ver, para crear un producto, servicio o resultado único, por favor, ya no se olvide. De ahí es que se desprenden las dos características principales de los proyectos, ¿sí? Que son temporales y que son únicos. Por favor, esa definición la tienen que manejar, ¿sí? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición que está en la guía del PMBOK, que ha permanecido desde la cuarta edición del PMBOK hasta la sexta que estamos ahorita y probablemente permanezca en la séptima también. Y jóvenes, tienen que estudiar, ¿ya? No hay otra cosa. Si ustedes no se ponen al día ahorita que estamos ya empezando un poquito con los contenidos a profundidad, con el estudio, no les va a ir muy bien, ¿eh? No lo van a poder entender mucho los proyectos que van a formular. Todavía no he revisado por completo sus actas de constitución, pero ya lo que me están no respondiendo a lo que les estoy pidiendo me da un indicador de cómo van a estar esos trabajos. Ya los voy a revisar. Ahí les mandaré la retroalimentación. ¿Ya? Algunos ya les he mandado. Algunos ya les he mandado su retroalimentación. Ha habido muchas cosas que corregir, pero en el fondo la idea la han tenido. ¿Sí? En el fondo la idea la han tenido. Muy bien. Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, estos proyectos resulta que a veces diferentes proyectos, por ejemplo, si hablamos de una empresa agroindustrial que va a crear una línea de conservas, ¿no? Y dentro de esa línea de conservas se va a trabajar el proyecto conserva de alcachofa, conserva de piquillo, conserva de, qué sé yo, se me ocurre de algún grano andino, se me ocurre, ¿no? Algún frijol, alguna menestra, ¿sí? O alguna conserva de durazno.
etcétera. Entonces, todos son conservas, ¿sí? Los proyectos no son iguales, pero son similares y probablemente compartan algún tipo de objetivos, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que son similares, que tienen objetivos en común, pero no son iguales, se pueden agrupar para gestionarlos de una mejor manera. Esta agrupación se le conoce como programa, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de su carrera, ustedes se van a dar cuenta de que tienen varios cursos. Cada curso es un proyecto, ¿sí? Sin embargo, todos los cursos están agrupados para lograr un objetivo en común, que es formar un profesional técnico en industrias alimentarias. Entonces se tiene que juntar todo en un programa. Por eso se llama Programa de Industrias Alimentarias. Ahora, si nosotros en el instituto tenemos 3 carreras, es decir, tenemos 3 programas, esos 3 programas constituyen el portafolio del instituto, ¿sí? Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único. Un programa es una agrupación de proyectos que tienen objetivos en común. Y un proyecto es una agrupación de programas y proyectos que no necesariamente comparten objetivos, pero que sí se van a gestionar dentro de una misma organización, ¿sí? Entonces, el portafolio contiene programas y proyectos. Y por ahí en el gráfico, seguramente, si miran al lado derecho hacia abajo, se van a encontrar también con operaciones, ¿sí? ¿Qué son las operaciones, jóvenes? Las operaciones son un conjunto de acciones repetitivas. Ya habíamos puesto algunos ejemplos de qué es un programa y un proyecto y una operación, perdón. Conjunto de acciones repetitivas. Si dentro de este portafolio yo por ahí tengo de repente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la facturación del instituto, que se tiene que hacer todos los meses el mismo procedimiento, ¿sí? Eso es una operación que también va dentro del portafolio porque también está dentro de la gestión. Lo mismo ocurre en las empresas. Hablemos de Coca-Cola Company, por ejemplo, ¿no? O lo que ahora conocemos como Arca Continental Lingley, que es la empresa más grande, ¿no? El Arca Continental Lingley está conformado por un clúster de empresas, hablando de Coca-Cola, hablando de Inca-Cola, de Fanta, de Sprite, de todas las marcas que están incluidas dentro de el portafolio de Arca Continental Lingley, ¿no? Pero este portafolio, que son todas estas marcas, están distribuidos en todo el mundo. Son más de 2.000 plantas de producción que tiene Arca Continental en todo el mundo. Entonces, qué hace Arca Continental? A cada país le da un programa, ¿no? Y dentro de ese programa están todos los proyectos. Entonces, ¿cómo se decide cuándo es programa, cuándo es proyecto, cuándo es portafolio? Básicamente, de acuerdo al nivel de profundidad en la gestión que nosotros le queremos dar al proyecto. Si es un proyecto chico, si es algo pequeño, probablemente con que sea proyecto y de repente hay mini proyectos dentro, se puede manejar así, ¿no? Pero ya si necesitamos más visibilidad en función de las responsabilidades de gestión, ya hablamos de programa y hablamos de portafolio, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Por favor, levantan la mano si me están escuchando hasta ahí, hasta el momento. Levanten la mano. ¿Se escucha bien? Gracias, jóvenes, gracias, gracias. Muy bien. Gracias, jóvenes, gracias. Ahora, jóvenes, vamos a hablar un poco del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, pues estuvimos hablando de que un proyecto tiene inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y completar el proyecto o cerrar el proyecto, ¿sí? Sin embargo, detrás de cada proyecto hay una necesidad de información para poder nosotros plantear el proyecto, ¿no? Digamos que
imagínense ustedes que, que se les ocurre pues poner una planta de producción de jugo de fresa, ¿no? Entonces, ustedes planifican, hacen su diseño, hacen la implementación de su planta, empiezan la producción, etcétera. Todo eso está dentro del ciclo de vida del proyecto y resulta que no hay quien les compre. Nadie les quiere comprar. ¿Qué falló ahí? Necesitaban información previa, información importante sobre qué, sobre el mercado, sobre si les van a comprar, ¿sí? O también puede ocurrir que tienen el mercado, ¿sí? Encontraron esta información del mercado, hicieron su planificación, lanzaron el producto al mercado, se empieza a vender de manera masiva y se dan cuenta de que en lugar de estar ganando plata, pese a que están vendiendo, están perdiendo. ¿Qué pasó? Entonces, de repente faltó ahí un estudio económico previo que debieron haber hecho para fijar el precio, para establecer pues si el proyecto iba a ser rentable o no rentable. A todo este conjunto de información que nosotros necesitamos para poder empezar con nuestro proyecto, se le conoce como anteproyecto. De hecho, la siguiente clase, el tema de la sesión es el anteproyecto. Vamos a hablar de eso. Pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿no? Es un conjunto de conocimiento, digámoslo así, que deben tener previo a empezar el proyecto. Este anteproyecto no entra dentro del ciclo de vida del proyecto propiamente dicho, ¿sí? Es antes, pero es también materia de estudio de este curso, porque obviamente ustedes no van a plantear algo que no sea útil. Por ello es que les decía que todo parte de la necesidad. ¿En dónde ubican ustedes la necesidad? En el anteproyecto. Ahí está la necesidad y ustedes tienen que descubrirla. Muy bien, vamos a hablar también sobre el ciclo de vida. Ya hablamos sobre el ciclo de vida del proyecto, ahora hablemos del ciclo de vida del producto. ¿Sí? Un producto que obviamente se genera dentro de un proyecto, ¿sí? Se genera dentro de un proyecto, va a tener un tiempo de vida en el cual nosotros vamos a poder recaudar dinero con este proyecto, con este producto, perdón, ¿sí? Entonces, este ciclo de vida del producto, digámoslo, en el mercado, porque estamos proyectando aquí las ventas en función al tiempo, va a pasar por 4 etapas. La primera es una etapa de introducción, que algunos llaman etapa de adaptación también, en donde el producto recién se inserta al mercado y se empieza a vender poco a poco. Posteriormente hay el crecimiento de las ventas del producto, ¿no? Se empieza a hacer conocido el producto y la gente empieza a comprar cantidad, empiezan a subir las ventas. Luego esto pasa por una etapa de madurez en donde las ventas están al tope, ¿sí? Es decir, la empresa está rentabilizando cualquier cantidad. Y luego pasa de que en el tiempo, pues, la necesidad de este producto cambia. Y al cambiar esta necesidad del producto, empieza a reducirse nuevamente las ventas, que es una etapa de declive que pasa todo producto, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de lograr que esta etapa de crecimiento y madurez se prolongue, ¿no? Por más tiempo. Y para lograr eso también nacen muchos proyectos dentro de los proyectos grandes, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es la situación de las empresas de gaseosa, por ejemplo, ¿no? Empezaron, hablemos de Inca Kola, por ejemplo, ¿no? Empezó con una fase de introducción donde de repente no había mucha acogida y después el crecimiento fue exponencial porque lograron posicionar la marca como una forma de identidad para el peruano promedio, ¿no? El peruano promedio se sentía orgulloso de consumir su Inca Kola porque era peruano, ¿sí? Luego llega una etapa de madurez donde ya las ventas no podían ser más, ¿no? Ya no podían ser más, las ventas estaban al tope, ¿sí?
y llega este tema de la normativa del rotulado octogonal, por ejemplo, ¿no? En el tiempo salió esa normativa. Esta normativa le dice al consumidor, oye, no le dice directamente, pero le dice indirectamente, oye, no debes consumir nada que tenga octógonos. Y dentro de eso están las gaseosas azucaradas, porque las gaseosas azucaradas te van a hacer mal, ¿no? Entonces, eso genera en un buen sector del público consumidor que las ventas empiecen a decaer. Empiezan a decaer y empieza el declive y la empresa empieza con los problemas, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, en la gestión interna, dentro de esta etapa de entre madurez y declive, ya ellos habían proyectado que podría pasar algo así, plantean un proyecto de innovación que busca sustituir la sacarosa como azúcar que nosotros lo conocemos y, e incluir otro tipo de edulcorantes como probablemente son la stevia, los estebiósidos, el esteviol, el acesulfame, el aspartame, cualquiera de los estebiósidos o edulcorantes que nosotros usamos en la industria alimentaria. Hicieron una fórmula bien parecida a la tradicional, pero ya no usaban azúcar. Entonces, ¿qué logran nuevamente? Que del declive se vuelva a generar otra curva de crecimiento, ¿no? Y así sucesivamente, porque ese producto ya tiene años en el mercado y sigue manteniéndose sus ventas, sigue creciendo sus ventas, ¿no? Está creciendo casi al mismo ritmo que crece la población. Y eso realmente es impresionante, la verdad, ¿no? Es impresionante. Eso es lo que ocurre con los productos jóvenes. El ciclo de vida del producto. Como les decía, el ciclo de vida del producto está dentro del ciclo de vida de un proyecto grande, pero de este ciclo de vida del producto también se pueden generar proyectos pequeños, ¿sí? Entonces, es un ciclo completo. Hablemos un poco sobre el rol del Project Manager. Bueno, aquí estamos hablando de las esferas de influencia, el director de proyecto. El director del proyecto se ve afectado normalmente, ¿sí? Por el equipo de proyecto, por los directores de planificación, por los gerentes de los recursos en las organizaciones. Se ven afectados también por los patrocinadores, por el gobierno, por los comités de dirección de las oficinas de gestión de proyectos. Y principalmente se ve afectado el director de proyectos por los interesados, los proveedores, los clientes, los usuarios finales. Entonces el director de proyectos tiene que ser capaz de recoger toda esa influencia y transformarla en acción para beneficio del proyecto, ¿sí? Y de ello se desprende de que el director de proyectos debe cumplir con el triángulo de talentos establecido por el PMI, que básicamente integra, ¿sí? ¿Desean opinar? A ver, creo que está cruzando un audio. Ok. Entonces, les decía que los directores de proyectos o los project manager, ¿sí? O el líder de proyecto o el coordinador de proyecto en general, todas las personas que estén liderando proyectos deben cumplir con este triángulo de talentos del PMI, ¿sí? Que debe integrar básicamente tres cosas: la dirección técnica de proyectos, el liderazgo y la gestión estratégica y de negocios. Básicamente, ¿cómo es que logramos estas competencias? Estas competencias o estos talentos, ¿sí? La dirección técnica y gestión de proyectos, por ejemplo, ¿con qué se logra? El conocimiento técnico, ¿con qué se logra en la gestión de proyectos? Básicamente, con el PMBOK. Tú conoces el PMBOK y cumples con este requisito. Eres capaz, de una manera técnica, de poder gestionar proyectos. Además, debes tener liderazgo. Y el liderazgo, entre muchas definiciones que existen, el liderazgo es influencia o es la capacidad de influir en las personas. Entonces, ¿qué necesitas para poder influir en las personas? Vas a necesitar inteligencia emocional,
vas a necesitar habilidades blandas, vas a necesitar saber interactuar con las personas, vas a necesitar leer mucho sobre liderazgo y ir formando competencias poco a poco, ¿sí? Y la gestión estratégica y de negocios básicamente te la va dando la experiencia que tú tengas en gestionar negocios, ¿sí? A lo largo de tu carrera, ya sean negocios personales o sea el negocio de otra persona, como por ejemplo las empresas. Tú estando desde un punto, laborando dentro de una empresa, puedes conocer cómo funciona el negocio de esa empresa, independientemente del trabajo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les toque hacer sus prácticas jóvenes, lo que ustedes deben buscar no es solamente cumplir con lo que están haciendo, lo que ustedes deben buscar es conocer cómo esa empresa está generando dinero. Eso deben buscar. Vean los mecanismos que utiliza, vean las certificaciones que utiliza, aprendan de todo el mundo, porque eso es lo que va a fortalecer esta área de gestión estratégica y de negocios, ¿sí? Y les va a servir para la vida más que para rendir un examen, ¿sí? Para la vida. Hablamos sobre las áreas de conocimiento, esto ya lo habíamos mencionado, vamos a hacer una mención nada más de ellas. Las 10 áreas de conocimiento son la gestión de la integración del proyecto, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del cronograma del proyecto, la gestión de los costos del proyecto, la gestión de la calidad del proyecto, la gestión de las comunicaciones del proyecto, la gestión de las adquisiciones del proyecto, la gestión de los recursos del proyecto y la gestión de los riesgos del proyecto y finalmente la gestión de interesados del proyecto, ¿no? Son 10 áreas de conocimiento y habíamos dicho pues de que 9 de ellas conforman los planes subsidiarios y una de ellas es la que sirve para integrar todo el trabajo en el plan de dirección del proyecto. Si no te ha quedado claro lo que estamos conversando, que ya lo hemos tocado un poco más a detalle previamente, necesitas revisar la sesión anterior sobre las áreas de conocimiento, porque esto ya lo hemos conversado y luego vamos a tocar, pero no todas, solamente algunas de ellas, que van a ser las que nos van a ser útiles para nuestro proyecto de innovación, ¿sí? Luego también hablamos de los grupos de procesos en el tiempo, habíamos dicho que son 5, habíamos hablado de los grupos de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo, de control y de cierre, y habíamos dicho que cada uno de estos grupos de procesos se van a poder integrar de una manera perfecta en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto va a poder tener estos grupos de procesos. ¿Cuántos grupos de procesos existen? 5. ¿Cuántos procesos hay en la guía del PMBOK para la gestión de proyectos? 49. 49 procesos, jóvenes, ¿ya? Entonces, es muy importante que sepamos esas cifras porque eventualmente les podría venir en una evaluación, ¿sí? Apuntemos por favor esos datos, igual está quedando grabado todo, pero es muy bueno que ustedes tengan sus propios apuntes. Y si tienen alguna duda sobre lo que estamos hablando, porque justo estas 2 diapositivas lo hemos conversado en la sesión anterior ya un poco más a detalle. Entonces, les recomiendo que revisen la sesión anterior, la grabación, porque ahí está el contenido un poco más detallado y específico. Y lo que nosotros estamos buscando en este momento es avanzar un poco más para poder completar lo que tenemos planificado para la sesión del día de hoy. ¿Sí? Básicamente, este sí es un gráfico nuevo para ustedes, pero aquí básicamente vamos a encontrar en la mano izquierda las áreas de conocimiento. Si ustedes, en realidad este es un solo cuadro, sino que lo he dividido en 2 para que se pueda ver en el centro de la pantalla. ¿Sí? Empezamos con integración y terminamos con interesados, ¿sí? Ahí están las áreas de conocimiento y hacia la derecha, ¿sí? De manera horizontal, ustedes van a visualizar en la parte de arriba los grupos de procesos en el tiempo, ¿sí? Los grupos de procesos de dirección de proyectos. Entonces, si nosotros juntamos, dentro se van a generar 49 procesos. Aquí están los 49, ¿sí? Esos que ustedes ven ahí dentro de las casillas son los 49 procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay procesos
para algunas áreas de conocimiento que no se realizan, por ejemplo, en inicio, ¿no? O no se realizan, por ejemplo, en ejecución, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar un poco sobre estas áreas de conocimiento y cómo se distribuyen a lo largo de el tiempo, ¿no? Cómo se van dando. Es importante. Esto es una imagen referencial. Yo no les voy a preguntar exactamente, díganme este proceso en qué área de conocimiento con grupo de procesos se encuentra, porque eso requeriría pues de un estudio un poco más prolongado. Pero sí les voy a pedir que tengan esta tabla que está en la guía del PMBOK, ustedes lo van a poder encontrar en el capítulo 1, la tengan como referencia para que ustedes se puedan ubicar, ¿sí? Lo van a usar como una plantilla, esa tablita, ¿ya? Y de todas maneras, denle una leída para que vean más o menos cómo es que se distribuye, ¿no? Todos estos procesos siguen una secuencia lógica. Si alguno de ustedes tiene la disponibilidad de tiempo, puede aprenderse todas las áreas de conocimiento, los grupos de procesos en el tiempo y los 49 procesos que están dentro, se lo puede aprender en una hora, pero tiene que dedicarse así a memorizar, ¿no? Aquí sí entra un poco de memoria para poder aprender en dónde están ubicados, ¿sí? Muy bien. Y ahora, jóvenes, vamos a hablar un poco sobre las certificaciones, ¿no? Les había hablado, pues, un poco ya de la institución, les había hablado un poco de la guía del PMBOK, cómo está conformada y para qué nos va a ser útil. Y ahora yo les voy a lanzar algo que normalmente, que no estaba dentro del contenido estipulado para este curso, es la verdad. Yo he considerado que ustedes deben conocer qué certificaciones pueden obtener, porque en función a ello pueden mejorar muy grandemente sus ingresos, ¿sí? Entonces creo que a mí como me hubiera gustado, pues, que cuando empecé mi formación se me informara que esto existía, pues, ¿no? Pero en ese entonces, que estamos hablando del año 2009, 2008, creo, ¿no? En ese entonces el PMI no existía acá en Trujillo, ¿no? No existía, nadie lo conocía, ¿no? Y cuando terminé mi carrera, todavía dentro de la Universidad Nacional de Trujillo nadie hablaba del PMI, ¿no? Recién a partir del año 2014, 2015, recién ahí empieza ya a promoverse un poquito más respecto el tema del Project Management Institute, ¿no? Y obviamente tener la opción de, siendo muy joven, certificarse, ¿sí? Es increíble, jóvenes. A ustedes les daría una ventaja competitiva sobre el resto de profesionales técnicos, pero abismal, ¿eh? Abismal. Es una diferencia muy grande. Vamos a hablar sobre las certificaciones. Y la más importante en este momento para ustedes, que podrían ustedes acceder si es que quieren, ahorita ya, así como están, es la certificación CAPM, ¿sí? Que es la certificación Certificate Associate in Project Management CAMP, ¿sí? Básicamente, esta certificación te, te da un aval de tu conocimiento en la guía del PMBOK, pero de acuerdo a no experiencia, digamos, en proyectos, sino que básicamente es como que conoces tú la base. Y conoces el PMBOK, das tu examen sobre el PMBOK y se te acredita. Y en función a eso, pues obviamente, todos los project managers te van a buscar porque automáticamente entras a la bolsa de trabajo del PMI y eres sujeto a que cualquier project manager te llame para que lo ayudes a implementar algún proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Básicamente tienes dos requisitos acá, ¿no? En primer lugar, tener tu secundaria completa. Eso lo cumplen ustedes todos. Todos cumplen con eso, ¿no? Y dentro de esa secundaria completa, que tengas menos de 3 años de experiencia laboral o en gestión de proyectos, es decir, menos de 3 años.
ustedes pueden optar tranquilamente al CAMP, porque si tienes 0 años, también calificas acá, ¿sí? Y el requisito, pues, adicional es que hayas recibido por lo menos 25 horas en capacitación sobre gestión de proyectos y obviamente que pases el examen, que es de conocimiento del PMBOK, ¿sí? Hay toda una preparación para obtener esta certificación, ¿sí? El costo es de $300. Y ustedes dirán, uy, profesor, qué caro. No, jóvenes. Comparado a lo que pueden ganar, para que tengan ustedes una idea, ¿no? El CAMP, digamos, contratado en un proyecto peor pagado, el peor pagado, ¿eh? El peor pagado. Aquí les voy a poner la cifra de cuánto ganan aproximadamente. Los peores pagados ganan esto, ¿sí? En promedio. ¿Jóvenes? Por favor, levanten la mano si se escucha. ¿Sí se escucha? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí lograron leer el chat porque me aparece como que está enviando. ¿Sí? No, no, parece como si no se hubiera enviado. ¿Sí leyeron la cifra? Ah, ok, ok. Ya se envió, parece. ¿Sí? Esa es la cifra, jóvenes. Esa es la cifra. Entre 3.800 y 4.500 es lo que gana un CAPM peor pagado. El peor pagado. ¿Sí? Es decir, uno que no tiene nada de experiencia, uno que recién ha sacado su certificación. Si te llaman para un proyecto, eso es lo que te van a pagar, ¿sí? Entonces ustedes dirán, si comparo $300 que cuesta la certificación, es decir, el costo del examen, que son prácticamente 1.000 soles, versus poder ganar esta cantidad de dinero, como mínimo, pues realmente justifica, ¿no? Justifica la inversión. No es una certificación cara, más o menos para que ustedes tengan una idea, certificarse con un ISO a veces cuesta 7.000, 8.000, 10.000 dólares, y dependiendo del tamaño de su empresa, ¿no? A veces empresas muy grandes pues le cobran por cientos de miles de dólares. Y ustedes están certificando por $300. ¿Por qué? Porque la organización, es decir, el PMI, no busca tener cantidad de personas, lo que busca es calidad. Ellos te cobran poco comparado a otras certificaciones, pero te dan el requisito que es aprobar el examen, pues, ¿no? Y para eso sí necesitas prepararte. Para eso necesitas prepararte definitivamente. Entonces, jóvenes, sin embargo, preparándose ustedes, están en primer ciclo. Si ustedes se preparan a conciencia todo este año, tranquilamente podrían dar su CAPM el siguiente año. Y aparte de ser profesionales técnicos en industrias alimentarias, serían CAPM, ¿sí? Es decir, serían profesionales certificados en gestión de proyectos. Es como si tuvieran una carrera más, importantísimo para su experiencia y su legajo, jóvenes. Cualquier empresa se va a pelear por ustedes para contratarlos, porque normalmente cuando se contrata un profesional técnico, se lo busca pues por su capacidad operativa, ¿no? Pero si a eso le sumas una certificación que avala tu capacidad de gestión, entonces eres un recurso muy valioso, ¿sí? Eres un recurso muy valioso. Y aparte de eso, pues que pertenece ya a la bolsa del PMI, ¿no? Luego está la otra certificación, la certificación PMP, que es la que les mencioné, que era la más conocida y la más valorada, ¿no? Esta certificación, a diferencia del CAPM, es una certificación que no solamente avala tu conocimiento en gestión de proyectos, sino también avala tu experiencia en gestión de proyectos, ¿sí? Avala tu conocimiento y tu experiencia y tu preparación en gestión de proyectos, ¿sí?
Este examen cuesta $550, pero el PMP peor pagado que conozco, porque conozco a uno que es el que digamos está empezando recién su carrera ahorita. ¿Sí? Conozco a varios PMPs, pero uno que es el que está empezando ahorita recién porque ha sacado recién su certificación, está ganando esto, miren. ¿Sí? Ay, se está enviando nuevamente, dice. Bueno. Ah, por favor, ¿sí pueden leer el chat, jóvenes? ¿Pueden leer el chat? Parece que estamos con problemas de señal. ¿Me están escuchando, jóvenes, por favor? Sí me escuchan, ¿no? Estamos teniendo problemas con el chat. Eso es lo que me sorprende, porque sí me están escuchando. Bueno, en todo caso, les voy a dar la cifra, ¿no? Él está ganando en este momento 12.000 soles. 12.000 soles. Y recién está empezando. Es cuestión de un mes que habrá sacado la certificación, no más. ¿No? Entonces, sí, mire, aquí me aparece que se está rebotando el chat nuevamente. Bueno. En fin, voy a tratar de conversar. Yo sí puedo leer sus chats, pero yo no puedo escribir y no sé por qué. Bueno, vamos continuando con el tema. Les decía que la certificación PMP es una certificación, digamos, siguiente al CAPM y donde ya ustedes acreditan su experiencia, ¿sí? Ustedes acreditan su experiencia y pues básicamente a través de esta certificación ustedes son profesionales ya en gestión de proyectos. Lo ideal para ustedes que son estudiantes sería sacar la certificación CAPM que les permita trabajar en proyectos, ¿sí? Si es del rubro alimentario, mejor, pero pueden participar en cualquier rubro, en realidad, como CAPM, y hacer un poco de experiencia, y después de completar los 3 años de experiencia, optar por la certificación PMP, que definitivamente pues a ustedes les generaría pues un cambio de calidad de vida completo, ¿no? A ustedes y a cualquiera, a cualquiera. Un profesional en el Perú que gane más de 12.000 soles mensuales, estamos hablando de un profesional que puede tener una vida muy, muy holgada, ¿no? Muy holgada. Pero también esto va de la mano con el esfuerzo. Como les decía, si comparan los 12.000 soles mensuales versus $550 que cuesta la certificación, no es nada lo que te están cobrando para certificarte, pero sí requieres de muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿sí? Hay que estudiar bastante, hay que estudiar bastante. Si alguno de ustedes jóvenes estuviera interesado en capacitarse para poder sacar la certificación CAPM, yo los puedo orientar sobre algunas instituciones de repente que los pueden ir capacitando desde ahora, ¿no? Ya ustedes investigan más sobre el tema y pueden ir pues viendo otras perspectivas de capacitación, ¿no? Lo ideal es empezar cuanto antes a estudiar, a estudiar. Mira, Herli me está diciendo que está muy interesado. Muy bien, Herli. Lo primero para ustedes, para todos ustedes los que estén interesados, lo primero es este curso que están llevando conmigo, porque todo esto está basado en los fundamentos del PMBOK. Lo que tú vas a ver en la certificación CAPM y en la preparación PMP es muy similar a lo que nosotros estamos viendo en este curso. Es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, en primer lugar, preocúpese por estudiar lo que estamos trabajando aquí. Que no es lo único que hay, pero es un buen inicio. Es un muy buen inicio. ¿Sí? Y adicionalmente, podemos ir trabajando de repente con algún simulador de exámenes o ir viendo pues algunas capacitaciones que en un inicio son gratuitas, que se brindan por algunas instituciones internacionales, ¿sí? Y ya si ustedes pues desean su certificado, ya le hacen el depósito a la institución, pues, ¿no?
he visto el mes pasado, no, el mes pasado ya, pues estamos junio, he llevado uno en el Banco Interamericano de Desarrollo, otro en, si no me equivoco, la Universidad Católica de Chile, hay otro que se está ofreciendo ahorita en Harvard, y son virtuales y gratuitos, ¿no? Entonces, básicamente lo que ustedes van a requerir es orientación de cómo prepararse. Y yo les puedo dar esa orientación porque estamos llevando un curso en el que todo lo que ustedes aprendan va a servir para esto, ¿sí? Va a servir para esto. Entonces, eso es muy importante, jóvenes, ¿ya? Adicionalmente, por favor, si todos están interesados, ya de una vez les voy dando la mención, ¿sí? Entren a su Facebook y van a seguir la página del PMI Perú Norte, perdón, PMI Norte Perú Chapter, ¿ya? PMI Norte Perú Chapter, ¿sí? Lo voy a escribir en el WhatsApp porque el chat me sigue rebotando lo que escribo, ¿ya? En el WhatsApp lo voy a escribir para que ustedes lo sigan en Facebook, ¿ya? Si no aparece, a mí también me aparece que no se ha enviado. PMI Perú Norte Chapter, ¿sí? Este es el Facebook de la comunidad PMI en el norte del Perú, ¿sí? Esta comunidad de la cual soy miembro, constantemente desde que ha empezado la pandemia, está dando seminarios gratuitos, capacitaciones de cualquier parte del mundo, gratuitos en español para que nosotros podamos seguir a manera de videoconferencia, tal cual nosotros lo estamos realizando en este momento. ¿Sí? Entonces, jóvenes, hay opciones múltiples para que ustedes se mantengan capacitados, ¿sí? Pero sí, por favor, necesitamos, o van a necesitar, si es que quieren acceder a estas capacitaciones, darle una leidita, pues, por lo menos al primer capítulo del PMBOK, que son los fundamentos de la guía, ¿sí? Los fundamentos de la guía están en el primer capítulo. Ese primer capítulo, léanlo para que puedan entender todo lo demás, ¿sí? Ese es el resumen, digámoslo así, ¿sí? Ese es el resumen. Y gran parte de ese resumen lo hemos visto acá, pero es mejor que ustedes lo lean. Es mejor que ustedes lo lean. Y con eso, tranquilamente se pueden pasear en cualquiera de las capacitaciones que ofrece esta plataforma, ¿sí? Muy importante. Adicionalmente a ello, hay más certificaciones, no son las únicas. Está el PGMP, que básicamente es Program Management Professional. Es decir, este señor Program Manager está encima del Project Manager. Es decir, es un gradito más que el PMP. La certificación también está más cara y también requiere muchas más horas de experiencia, porque obviamente tienes que garantizar aquí que ya eres un gestor de proyectos muy bueno y que ahora quieres gestionar programas, es decir, más arriba. Y luego está el portafolio manager, ya, o sea, ahí ya estamos hablando de una persona, pues, que ha tenido toda una trayectoria en gestión de proyectos, ¿no? Que tiene muchísima experiencia y que se acredita como portafolio manager, ¿sí? Para ser totalmente sincero, en Perú no conozco portafolio manager, sé que hay como 2 o 3, creo, en todo el Perú, pero en realidad, ya son certificaciones que están un poco más arriba, ¿no? Están un poco más arriba, requieren más conocimiento, más experiencia, pero esto también deja ver de que hay toda una línea de carrera que ustedes podrían seguir aquí tranquilamente, ¿sí? Tranquilamente. El tope, digámoslo así, es el portafolio manager, pero hay otras certificaciones que son complementarias, importantes también, ¿no? El PMI ACP, que es el especialista en proyectos ágiles, ¿sí? Que es una muy buena tendencia en este momento. ¿Qué es un proyecto ágil y cuál es la diferencia con un proyecto convencional o predictivo? Los proyectos convencionales son los proyectos llamados predictivos. Los proyectos ágiles son aquellos que constantemente están cambiando su alcance, ¿sí?
constantemente los requisitos cambian y constantemente los productos se van planificando con incrementos o con iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, a ver, un ejemplo de proyecto ágil. Las aplicaciones que ustedes tienen en su celular. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que su celular cada 2 semanas le pide actualizarse. ¿Y esto por qué es? Porque esta aplicación del celular es un proyecto ágil que se está renovando y mejorando constantemente en el tiempo, ¿sí? Entonces, les va entregando a ustedes incrementos de funcionalidad. Otro ejemplo de un proyecto ágil, la investigación científica, por ejemplo, es un proyecto ágil. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren investigar la cura del coronavirus, no saben cuándo lo van a lograr, no saben cuánto les va a costar y no saben qué resultado van a obtener. Entonces, hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. Entonces, nosotros no podemos gestionar este proyecto como un proyecto tradicional donde tenemos todo medido. Este proyecto de alta incertidumbre es un proyecto ágil y tenemos que trabajarlo con una metodología ágil. También el PMI ofrece esta certificación para proyectos ágiles. Y también ofrece una certificación para riesgos, para gestión de riesgos en los proyectos. ¿Sí? Ustedes saben que la incertidumbre genera riesgos. Entonces hay que gestionarlos. Por ello, también hay una certificación específica para gestionar los riesgos de los proyectos, ¿no? Certificaciones muy valiosas también, pero que en Perú recién pues se está empezando a certificar. La gente en realidad no son... Si tenemos tan pocos PMPs, imagínense de las demás certificaciones, que son todavía, digamos, complementarias o un poco menos usadas, entre comillas, ¿no? Porque lo que se proyecta para el PMI ACP es que se convierta en la certificación más importante, ¿no? Por la característica de toda la incertidumbre que están teniendo los proyectos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, eso es un indicador, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir, jóvenes. Y después tenemos estas certificaciones, ¿no? El PMI PBA, que es un especialista en análisis de negocios. Esta persona básicamente valida que el proyecto va a crear valor y beneficio para la organización, ¿no? Y básicamente se encarga de realizar el modelo de negocio, de medirlo, de establecer métricas, y obviamente también pues es una certificación que también es ofrecida por el PMI. Y tenemos el profesional en gestión del cronograma, ¿sí? El PMI SP. Profesional en gestión del cronograma, que básicamente es un tiempista, ¿no? Es una persona que se encarga de mover los tiempos, los cronogramas, los horarios, con tal de optimizar los recursos y de generar mayores beneficios haciendo el mismo trabajo, ¿sí? Gestión del cronograma. Importante también. Y luego tenemos las certificaciones externas al PMI, pero que también son complementarias, ¿sí? Aquí les estoy presentando las certificaciones que ofrece, 5 de las certificaciones que ofrece una acreditadora también de Estados Unidos, ¿sí? Llamada CertiJoin, pero hay otras instituciones que también ofrecen certificaciones similares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la certificación de diseño inteligente, ¿no? Diseño inteligente, tenemos certificación de gestión de la innovación, ¿sí? Tenemos la certificación Agile Coach, tenemos la certificación Scrum Master Expert y tenemos la certificación Big Data, que son certificaciones complementarias también a la gestión de proyectos. Agile Coach y Scrum Master son certificaciones orientadas a la gestión de proyectos ágiles también. Y estas dos certificaciones, pues yo cuento con ellas, con las dos. ¿Qué fue el limitante para poder sacar estas certificaciones? Básicamente mucho estudio. No requiere tanto de inversión, no son certificaciones caras, son mucho más baratas incluso que las del PMI, pero requiere mucha preparación, ¿sí? Si alguno de ustedes también está interesado en obtener alguna de estas certificaciones,
me escribe para poder orientarle de a qué página debe acceder y cómo debe hacer el procedimiento. La desventaja de repente que podrían tener en el caso de estas certificaciones es que se dictan en inglés, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes domina bien el inglés, podemos conversar para orientarlo a que saquen alguna de estas certificaciones, ¿sí? Las certificaciones del PMI se dictan en inglés, pero también en español. Así que ahí no tendrían ese limitante, ¿sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, respecto pues a esta sesión, hemos tocado lo del PMI, hemos tocado lo del PMBOK y hemos tocado las certificaciones. Les pido por favor que en el chat me escriban si tuvieran alguna pregunta o inquietud respecto a esto, respecto a las certificaciones, respecto al PMI, al PMBOK. Respecto a ello, coméntenme sus inquietudes, por favor. De repente los puedo orientar en algo referente a estas certificaciones internacionales, que sería muy bueno que ustedes las tuvieran. E incluso, pues, podrían de repente empezar su preparación desde ya, ¿no? Es muy importante eso también. Coméntenme si todo está claro, si no está claro. Leo sus chats, jóvenes. Esto es importante ahorita que me comenten al respecto. Si no me comentan nada, pues asumo que todo está entendible y obviamente pasamos ya a dejar el trabajo de la sesión. A ver, Herli nos dice, me gustaría que me oriente sobre las certificaciones, me imagino, Herli. Entonces, eso lo podemos conversar ya a través del WhatsApp para orientarte y darte algunas recomendaciones y tips para que puedas obtener alguna de estas certificaciones, ¿no? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? A ver, por favor, los voy leyendo para que puedan compartir de repente algún comentario al respecto, ¿no? Es muy importante que ustedes expresen su sentir respecto a lo que hemos estado conversando, es muy importante. ¿Está todo claro, jóvenes? Por favor, confírmenme, ¿tienen alguna duda? Confírmenme también al chat. Les pido que participen, por favor. Recuerden de que la participación en clase es evaluada todas las clases, ¿sí? Así que no basta con sentarse a escuchar nada más, deben participar. Muy bien, todo claro, profesor, nos dice Sarita. Gracias, Sarita. Maricelo nos dice, todo claro, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien. Solo hay 3 estudiantes en la clase, no creo, tengo conectados más de 30. Elmer también, muy bien, Elmer, gracias. De acuerdo, jóvenes, de acuerdo, muy bien. Entonces, en vista que ya está todo claro, lo que hemos conversado, pues darles algunas recomendaciones, ¿sí? En primer lugar, jóvenes, ustedes han escogido el camino del conocimiento para poder armar su proyecto de vida, ¿sí? Como recomendación, ustedes están empezando pues su formación, digamos, en el año 2020. Formación de educación superior, estamos hablando. Y su carrera va a terminar prácticamente en el 2022, si Dios lo permite. Entonces, el negocio es el siguiente, jóvenes. Son 3 años de dedicación versus todo lo que ustedes pueden generar aplicando su carrera en el entorno laboral. Son 3 años versus una vida. Ustedes son los que deciden, jóvenes. Es muy importante que tomen en cuenta esto. Después que ustedes egresan de la institución, van a seguir aprendiendo cosas, pero van a tener la prioridad de trabajar y probablemente alguna responsabilidad mayor. El momento en que deben formar sus conocimientos para la vida es ahora. Y si
me escuchan de repente también una sugerencia, es que nunca dejen de capacitarse. ¿Sí? Nunca dejen de capacitarse. Porque un profesional capacitado es un profesional bien valorado siempre, en donde sea. Entonces, yo les incentivo, jóvenes, a que averigüen, aparte de todo lo que acabamos de hablar, qué más existe, qué más hay, porque hay muchísimas certificaciones que ustedes podrían tener. Y saben qué es lo mejor de estas certificaciones que ustedes podrían tener, que muy pocas personas las conocen. Entonces, eso ya les genera a ustedes una mayor tajada de la torta, pues. Hablando de una manera, digamos, materialista, si ustedes lo quieren ver, les conviene, les va a convenir, ¿sí? Cada quien de ustedes es responsable de cómo llevar su carrera, su formación y su propia vida, ¿sí? Aquí los únicos responsables de lo que les sucede a ustedes son ustedes mismos. Nada que no, que mis papás, no que mi familia, no que mi barrio, no que mi entorno, nada, señores. Desde que tú estás en educación superior, tu futuro es tu responsabilidad, ¿sí? No hay excusas. Así que ustedes deben tomar las riendas de su vida, jóvenes. Ya no son niños, ¿ah? Ya no son niños. Respecto a los trabajos que ustedes me han enviado de actas de constitución. He estado revisando por ahí esporádicamente un par de trabajos y he encontrado que básicamente la recomendación que debía hacerles a estos trabajos era justamente sobre los objetivos SMART, ¿no? Que lo hemos revisado en esta sesión. Por eso lo he incluido, porque es importante que lo tomen en cuenta para rediseñar su acta de constitución. Entonces, el trabajo de la siguiente semana es el siguiente. El acta de constitución que ustedes han desarrollado hasta el día de hoy, la van a pulir y la van a mejorar en función a lo que han escuchado de la clase del día de hoy. Yo sé que ustedes van a poder ser capaces de hacerle ajustes y ustedes mismos se van a dar cuenta de que han fallado en algunas cosas después de la clase que hemos estado conversando el día de hoy. Entonces, el trabajo de la siguiente sesión es ese. Mejoren su trabajo de esta semana. El día martes, tenemos la sesión de anteproyecto, ¿sí? Hacemos la sesión de anteproyecto y ustedes realizan su anteproyecto. Envían su anteproyecto y es decir, dentro de 2 semanas, prácticamente, hoy estamos en la sesión 4, la sesión 5, hacemos la clase de anteproyecto. La sesión 6, ustedes tendrían que presentar su trabajo de anteproyecto y ese mismo día es su evaluación, jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de que dentro de 2 semanas les voy a evaluar la primera parte del curso, ¿sí? Porque termina la primera parte del curso en el anteproyecto, ¿sí? Entonces, jóvenes, para que no se les junte el estudio, aprovechen en revisar todo lo que hemos hecho hasta acta de constitución para que lo tengan ya bien aprendido y aprovechen también mejorando su trabajo y presentándolo, ¿sí? ¿Hasta cuándo pueden presentar la mejora de su trabajo? Nuevamente, hasta el martes a las 12 del día, ¿sí? A las 12 del día, al mediodía. ¿Preguntas al respecto, jóvenes? ¿O todo está claro? Me escriben al chat, por favor. ¿Hay preguntas o todo está claro? Muy bien, jóvenes. Gracias, gracias. Entonces, por esta sesión ha sido todo. Hemos culminado con la parte de la guía del PMBOK y nos vamos a encontrar a la clase de procesos de frutas a las 5 de la tarde, ¿sí? Muy bien, jóvenes, cuídense y ya nos vemos en un momento. Gracias.